tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso y que con un amor eterno nos ha amado. ¿Qué te parece si juntos exaltamos a ese Dios amoroso que entregó su vida por nosotros? Jesucristo.
Continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Las ocasiones pasadas, las últimas dos ocasiones, hablábamos acerca de cómo nosotros podemos llevar el Evangelio específicamente a nuestro trabajo. Cómo vivir siguiendo las pisadas de Cristo en nuestra área laboral. No podemos dejar el Evangelio en la iglesia, el Evangelio en un cajón de nuestra casa. El Evangelio es para vivirse en todas las áreas de nuestras vidas. Dice el pastor Timothy Keller que a veces tenemos la idea de que el Evangelio es como el ABC de la doctrina cristiana. Es aquello con lo que nosotros le presentamos a las personas que no conocen del Señor o que algún día nos presentaron a nosotros cuando no conocemos del Señor, y eso es lo que nos trajo a Cristo, la predicación del Evangelio, y ya, ahí se queda el Evangelio, como si fuera el ABC de la doctrina cristiana. Pero hemos estado hablando, y esto es lo importante de estas enseñanzas del Señor, cómo el Evangelio no es el ABC de la doctrina cristiana. El Evangelio es de la A a la Z en la doctrina cristiana. El Evangelio lo vamos a ver plasmados en todas las áreas. Y esto es lo que explica la carta a los Efesios. Lo vimos ahí. El Evangelio se muestra en todo lo que hace Dios con nosotros. Los primeros 3 capítulos mencionábamos son indicativos del apóstol Pablo. Nos indicaban lo que había sucedido en nuestras vidas cuando venimos a Jesucristo, cuando hemos sido justificados. Cuando inicia esa salvación en nosotros. No inicia en el momento en que nosotros somos regenerados. La salvación de nuestras vidas inicia desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos en el primer capítulo. Escogidos, predestinados por el Señor desde antes para ser sus hijos, para ser limpios y sin mancha, desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Ahí inició nuestra salvación, en el plan eterno de Dios, y que se mostró a lo largo del tiempo en las promesas de Dios, en la obra de Cristo Jesús y en el momento que el Espíritu Santo actúa para convencernos de pecado, justicia y de juicio, para traer una regeneración, Tito 3:5, para traer una limpieza en nuestras vidas que nos hace comprender. 2 Corintios 3, se nos es quitado el velo por el Espíritu Santo para venir a Él. Y eso se manifiesta en todas nuestras vidas. El Evangelio lo tenemos que plasmar en todo lo que somos. Te das cuenta cómo lo aplica a partir del capítulo 4 en todas las áreas, en la unidad en la iglesia, en lo que hacemos, cómo nos relacionamos, en la forma que oramos, en la forma en que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra, cómo nosotros perdonamos. La obra de Cristo se muestra en la forma en que nos relacionamos en nuestro matrimonio. ¿Qué le dice a los maridos? Maridos, amen a sus esposas con todas sus ganas. No, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el Evangelio. ¿Cómo le dice a las esposas? Sujétense a sus maridos, como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces esas buenas noticias de salvación están plasmadas en todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros ofrendamos en la iglesia, cuando nosotros trabajamos, como ya lo vimos. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos tener realmente una fortaleza también para los momentos difíciles de nuestras vidas, para las luchas. Nadie se hace fuerte en un día. Desde que nacemos estamos fortaleciendo y madurando todas las áreas de nuestro cuerpo, todas las áreas emocionales, y cuando nacemos de nuevo tenemos que hacer lo mismo en aquella área nuestra que llamamos espíritu, en nuestra área espiritual. Un bebito no nace caminando, ¿verdad? Pasa aproximadamente un año en lo que va fortaleciendo. Tú ves cuando tú cargas un bebé, ¿qué te dicen los papás? Pero agárrale la cabecita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el cuello el bebé nada más se lo deja suelto y sientes como que se le va a ir de lado, ¿verdad? No tiene la fuerza ni para sostener su propia cabeza. Empieza ahí al paso del tiempo a sostener un poco la mamila, etcétera, a fortalecerse, empieza a ejercitarse
y empieza a fortalecer los diferentes músculos. Ya cuando ves el bebito empieza ya a sostener su propia cabeza, empieza a tener un poco más de dirección en sus movimientos, de repente empieza ya a sentarse y les cuesta trabajo, de repente lo sientas y tienes que estar ahí cuidando porque de repente se va para atrás o para el lado, y ¿verdad? Yo recuerdo los 6 meses que a mi hijo le sacamos una sesión fotográfica y mi esposa se tuvo que esconder allá abajo para sostenerlo y poder sacar las fotos. Cuando ya empiezan ellos a gatear, empiezan a fortalecer también y pum, de repente se les van las manos, pero empiezan a hacer funciones que van teniendo crecimiento. Eso funciona en todas las áreas. Un niño cuando entra a la escuela, él no entra leyendo normalmente, aprende a leer, aprende a dibujar, aprende a trazar. Vamos creciendo en las áreas cognitivas también. Vamos haciendo, y hay muchas teorías en relación a la educación en el mundo, ¿verdad? Unos lo hacen de una manera, otros de otra, pero ese desarrollo al final del día se tiene que hacer. Nadie, decimos, nace sabiendo, lo vamos aprendiendo. Nadie puede decir soy fuerte cuando realmente no he hecho ningún tipo de ejercicio, pero se marca un inicio. No se hace fuerte nadie en un día. En el primer día de gimnasio, al otro día no te dan ganas de pararte. El primer día que haces ejercicio, saliste a correr, al otro día, ¿verdad?, no te dan ganas de continuar porque duele. Ninguna cosa que nosotros hacemos se da ipso facto. Todo se va desarrollando, todo va creciendo. Y es por eso que también el Señor, y ahorita vamos a ver en las palabras del Señor, hace un comparativo precisamente en diferentes partes de la Escritura, para que nosotros a través de estas ilustraciones nos demos cuenta de la importancia de que nosotros podamos pasar por ese proceso de fortalecimiento de Dios en nuestras vidas, que estemos constantemente en Él. La mayoría de nosotros nos agarra desprevenidos. Nos toman por sorpresa los conflictos. Nos toman por sorpresa los problemas, las adversidades. Y es por eso que hay tanta volatilidad en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que ves hermanos y de repente ya los dejas de ver. Ya no quieren congregarse. Por eso hay tanta volatilidad en las relaciones. Ahora somos amigos, la semana que entra ya no. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Porque no hay un fortalecimiento en el Señor de mantenernos o para mantenernos firmes en lo que Él nos ha encargado. Hay tanta volatilidad también en los ministerios. Personas que quieren estar, pero que no toman una decisión de hacer todo lo que Dios nos indica para mantenernos también ahí. Las estadísticas son crueles. Voy a mencionarles una estadística que ya tiene hace algunos años, pero es real. Al día de hoy tal vez está peor de lo que voy a comentar. Pero solo en Estados Unidos, allá en Estados Unidos hay una asociación que se dedica a hacer estadísticas de muchas cosas en el área cristiana. Y esta asociación hace ya algunos años, aproximadamente 6 años, hizo una estadística solo en Estados Unidos, y solo en Estados Unidos abandonan el ministerio 17 pastores al día. Solo en Estados Unidos. Es una realidad que somos muy indisciplinados. Es una realidad que tenemos una mentalidad de no permanecer, no fortalecida en el entendimiento de los preceptos divinos. Estamos confundidos, estamos impulsados al individualismo, estamos impulsados al mérito, a buscar lo meritorio, a pensar que si yo hago muchísimo, yo me esfuerzo muchísimo, entonces voy a lograr los objetivos. El día de hoy he titulado este tema Fortaleza para el día malo. En los días malos pueden ser días en los que no seamos aprobados por Dios, en los que no pasemos la prueba de la forma correcta. Y vamos a ver dónde está el problema.
Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Le va a suplicar que cierre sus ojos un momento. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que lo que hemos leído quede sellado en el corazón, lo que hemos de explicar esté dirigido por ti, que, Señor, nos podamos dar cuenta de la realidad en la que vivimos y que nos preparemos para el día malo, que todo hijo de Dios tenemos que atravesar, porque tú así lo has permitido, porque así lo has diseñado y porque tienes un buen propósito para hacerlo de esa manera. Ayúdanos a entender todo esto y que en todo esto podamos darnos cuenta de que tú te glorificas, de que eres reconocido a través de nosotros cuando estas situaciones suceden en nuestras vidas. Te suplicamos, Dios, que obres, que dirijas, que guíes, que nos hagas atentos, que escuchemos, que entendamos, que sea parte de nuestra vida desde hoy tu palabra para que la vivamos. Te lo suplicamos por los méritos alcanzados de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. Hay tres enemigos que podemos nosotros englobar con los que tenemos que aprender a luchar. Romanos 7:15, el apóstol Pablo nos habla de uno de ellos que se llama pecado. Que de dónde surge, de una parte de nosotros que la Biblia le llama carne o concupiscencia. Ahorita lo vamos a ver también ahí en Santiago 1:13. Romanos 7:15 dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí es importante lo que Pablo está explicando, porque una persona que no ha sido liberada del pecado no aborrece su pecado. Una persona que no ha recibido la gracia, la evidencia de que realmente no ha nacido de nuevo es que su pecado sigue siendo lo mismo antes y después de asistir a una iglesia o de congregarse o de haber levantado su manita. Pero la evidencia de un verdadero nacimiento no es eso. No es que hayas hecho una oración de arrepentimiento, porque esa oración de arrepentimiento, ¿quién puede determinar que realmente fue con fe? Eso no es algo visible de forma inmediata. Si fue verdadera fe, si hubo verdadero arrepentimiento, eso se mira con el tiempo, con el fruto. Si hay un cambio verdadero en la naturaleza, se mira con el tiempo. Entonces aquí lo que estamos viendo en Pablo es que está dando algo de una descripción de lo que está sucediendo en el interior de cualquier hijo de Dios, de alguien regenerado. Y que ciertamente hay algo que sucede ahí que no quisiéramos que sucediera. Un verdadero hijo de Dios que ha entendido la gracia y el amor de Dios, ahora no busca fallarle a Dios. No es su intención primaria ahora ofenderle. Le importa a Dios. Antes no le importaba. Antes decía que le importaba, pero en realidad no le importaba. Antes su conveniencia le hacía pensar que si él hacía cosas buenas, entonces llegaría al cielo. Pero eso no es la regeneración. Eso no hace evidente una verdadera regeneración. Al contrario, nos hace ver que una persona no es regenerada si no ha sucedido esto en sus vidas. Dice él: lo que aborrezco, eso hago. Y dice el versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces no quiere decir que él no haya decidido hacer eso, pero él se da cuenta que hay algo dentro de él que es un enemigo y que aquí lo llama pecado. Esto es el enemigo íntimo.
el enemigo íntimo está dentro de nosotros. Nuestra carne, concupiscencia, también se llama codicia. ¿Qué es esta codicia o qué es esta concupiscencia o esta carne? Lo definimos como aquello que permanece en un hijo de Dios y que nos hace tender al pecado. Esa carne o ese pecado antes de venir a Cristo dominaba absolutamente a la persona. Romano, en el capítulo 6 lo explica Pablo, lo puedes leer en tu casa. Ahí, en el momento que hay una regeneración, sucede que ya no hay esclavitud del pecado en la vida de esa persona. En Santiago 1:13 nos enseña cómo funciona esto. Dice así esta carta a la iglesia de Santiago. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces esa concupiscencia es de donde se agarra, ¿verdad?, de esa influencia para que nosotros caigamos en pecado. Aquí lo dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la naturaleza caída se hace evidente en lo que producimos. La idea que tenemos filosóficamente hablando, todos nosotros, es que alguien va caminando en su vida y de repente, ¡pum!, roba. Y hasta que roba, entonces le llamamos, ¿cómo? Ladrón, ratero, hurtador, en fin, ¿no? Rata le decimos aquí coloquialmente, en fin. Pero no funciona. Lo que nos está revelando la Escritura es que alguien que peca, en este caso, alguien que hurta, es porque ya era un ladrón. ¿Por qué es ladrón? Roba. Esa es su naturaleza. Esa es la tendencia delante de Dios. El pecado nos afectó de esta manera. Liberados en Cristo, ahora, como ya lo mencioné, ya no somos esclavos del pecado. La diferencia que marca el apóstol Juan en su primer carta habla acerca de nuestra relación filial. Solamente en la naturaleza espiritual hay dos posibilidades: o eres regenerado, salvado, o eres inconverso, sin fe y condenado. En relación a esa naturaleza espiritual es eso. Y eso demuestra la relación filial, es decir, de quién somos familia, de quién somos hijos. Una persona que está ya justificada y que ha sido ya no dominada por el pecado, ya ha sido liberada de esa esclavitud, ahora esa persona, dice 1 Juan 3, es hija de Dios. Y el que está dominado por el pecado en condenación es hija o hijo del diablo. Esa es la realidad de la naturaleza espiritual. No hay otra naturaleza intermedia al respecto. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O nosotros que ya traemos la simiente del pecado desde Génesis 3 y que solamente a través de la obra de Cristo, la fe en la obra de Cristo Jesús ha sido cambiada, y la semilla que es la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestras vidas y dio una vida espiritual. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, nuestro segundo enemigo. Nuestro primer enemigo, le vamos a llamar, es el enemigo íntimo, el que está dentro de nosotros, que se llama carne. Y en el versículo 4 de Santiago 4 nos señala el otro enemigo que tenemos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Yo toda mi vida he asistido a una iglesia, desde que nací. Y he escuchado definiciones de esto que explica aquí Santiago en relación a este segundo enemigo que le vamos a llamar el mundo. Bueno, que la Biblia le llama el mundo. Pero he escuchado definiciones acerca del mundo de una manera tan arrogante, tan impositiva, tan subjetiva, tan a mi manera, tan dominada por un denominacionalismo, es decir, que depende de la denominación donde estés, entonces el mundo va a ser definido por cada uno. Tengamos mucho cuidado. El mundo se está refiriendo en el contexto bíblico a toda aquella influencia y presión social, cultural, filosófica, ideológica que nos induce a pecar. ¿Qué significa que nos induce a pecar? Pues que nos da buenas ideas para poder lograr pecar, que nos impulsa en nuestra mente a razones para no mirar al pecado con toda la gravedad que tiene. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 es lo que nos lleva a nosotros a definir o a tener esta definición del mundo. Porque repito, he escuchado a algunos cristianos que dicen, no toques batería. ¿Por qué no, hermano? Porque es del mundo. No, hermano, no te tatúes. ¿Por qué, hermano? Porque es del mundo. No te pintes la cara, ni una gotita. No te cortes el cabello. No uses pantalones. Esto es un legalismo que tenemos metido, pero en las entrañas, en lo más profundo de nosotros. Esto sí, esto no, esto sí. ¿Y cuál es el pretexto para justificar cualquier cosa que yo digo no se haga? Es del mundo. Cuidado, porque en los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo. ¿Y qué va a distinguir esos tiempos peligrosos? A hombres, dice, amadores de sí mismos. A hombres que van a decir exactamente eso. No comas esto. No te cases. No relaciones sexuales. No. Y ni quien les diga, ¿y por qué no? Pablo les dice, ¿por qué sí? Todo fue creado por Dios. Y aquellos que están diciendo eso son mentirosos, engañadores. Se narra acerca de, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de estos falsos maestros, como aquellos que, dice, creadores de nuevos males. Esas botitas yo se las vi a un satanista. Es del diablo que te pongas esas botas. Caray. He escuchado a personas que estilos musicales, que rítmicas musicales son del diablo. Y yo les he tenido que explicar a sus hermanos, a ver, espérame tantito, hermano. ¿Sí sabes cómo está conformada el sonido? Todo el sonido está conformado por frecuencias, es decir, son vibraciones que logramos tener con una variedad impresionante. Y yo te pregunto, ¿quién creó eso? Hemos llegado a puntos en donde todo lo que Dios creó y porque ha sido usado para el mal, entonces nosotros tenemos que rechazarlos. Cuidado, padres de familia, deja de ser un displicente con tu discipulado y que hagas este tipo de cosas con tus hijos siendo dogmático e impositivo. ¿Cuándo nos volvemos dogmáticos impositivos? Cuando tu hijo te viene y te dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novia? ¿Qué tiene de malo? Y tú nada más le digas, ¿por qué no? Y te callas.
Hay un porqué. Pero si nosotros no queremos hacer defensa de nuestra fe con mansedumbre, eso es lo más fácil. Lo haces porque yo digo. No, ni se te ocurra, ponerte ese pantalón. Vete y me cambias. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos autoridad. Sí. Pero la autoridad que Dios tiene sobre nosotros es una autoridad bondadosa, una autoridad amorosa. Va a haber momentos en que ciertamente tu hijo necesite solo obedecer. Por poner un ejemplo muy, vamos a decirlo, muy grosso. Si tu hijo se está atravesando aquí, ¿verdad? Y va saludando a su amigo aquí en la calle, la Cuarta Avenida, y va así saludando a su amigote, Dios te bendiga, nos vemos el domingo, brother, ahí en la reunión de jóvenes. Si viene un tráiler sobre de él, pues por supuesto que nadie te va a pedir que vayas con él y le digas, hijo, amado, querido, mi chiquitito, te voy a suplicar, por favor, que muevas tus extremidades bajas y cruces rápidamente hacia el otro lado de la avenida, mi querido. ¿Verdad que no? Ya se lo llevó el camión, ya se lo llevó el tren. ¿Qué haces? Y lo agarras de los cabellos y lo cruzas y lo avientas, ¿verdad? Hasta que y lo empujas. O sea, hay situaciones que nosotros vamos a distinguir que ameritan, que no va a meritar tal vez una explicación inmediata. Pero tarde o temprano tenemos que dar explicaciones. Porque nuestros hijos no son tontos. Un día discutí yo con un pastor en relación a alguna temática que teníamos que darles de lo que enseñaba la Biblia. Y me decía, es que los adolescentes eso no lo van a entender. Y yo le dije, es que los adolescentes no son retrasados mentales, hermano. Y si no entienden de una manera, pues tenemos que explicárselos de otra manera. Pero ahí está la escritura. Además, nosotros no somos los que iluminamos su mente, eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué si lo puede hacer con un niño de 2 años, de 3 años? ¿Por qué no lo va a hacer con un adolescente, con un joven o con un anciano? Pero traemos prejuicios sociales que nos llevan, ya llega a cierta edad en que ese cuate no va a entender nada, ya, mejor ya, pues ¿sabes qué? Pues ahí ponlo a ver que. No, o sea, ¿quiénes somos para actuar de esa manera tan soberbia? Tenemos que tener cuidado, la Biblia sí nos enseña las cosas claras. Nos tenemos que preparar. ¿Por qué no tener relaciones sexuales antes? Porque eso provoca un conflicto muy fuerte en tu corazón, en tus emociones. Porque te estás poniendo en un riesgo altísimo de adquirir. Si tú inicias tus relaciones sexuales ahorita, entonces estás iniciando algo que en tu cuerpo, un funcionamiento en tu cuerpo que te va a provocar conflictos con el paso del tiempo. Y para poder dejar eso en algún instante, y vas a querer más y más, porque Dios lo diseñó para que fuera dentro del matrimonio, porque ahí es donde se culmina. Porque la relación sexual dice que Adán conoció a su mujer Eva, y eso significa que para que llegues a este clímax en tu relación, en una relación sexual, antes ya tuviste que haberte preparado en un conocimiento del uno al otro, porque es el diseño de Dios donde vas a tener una entrega perfecta. Y entonces vas a poder disfrutarlo con toda su extensión. No te vas a estar escondiendo y no va a generar ningún tipo de culpa en tu vida. Te quitas de muchos riesgos. Busques ahí, ¿verdad? Hay una asociación que tiene estadísticas en relación a las enfermedades de transmisión sexual, y ellos mismos, que no es una asociación cristiana, dicen la mejor forma para poder evitar una enfermedad de transmisión sexual se llama monogamia. Hay razones que dar. Pero si venimos acostumbrados en nuestro legalismo, pues no, y ahora, ¿por qué? Porque así nos trató el pastor. Pues ahora lo haces y te aguantas y nada más porque yo digo. Hermanos, con todo respeto, pero si en algún momento yo no les doy una respuesta de acuerdo a la escritura, yo te espero al final del servicio para que tú me digas, creo que te equivocaste en esto, pastor. Porque yo no soy Dios. Porque yo soy igual que tú, un humano que puede equivocarse y que estaría esperando que en el amor que tú tienes de Cristo para mí, me puedas indicar el momento que yo me pueda estar equivocando.
Y así entre todos nosotros, con amor, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, pero mostrando ese amor. Pero si nos sentimos y traemos esa idea porque alguien así fue con nosotros, ¿te das cuenta cómo estamos prolongando un pecado que la Biblia no nos enseña? Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y cómo mostraron esa nobleza? Que recibían todo, sí, no mostraron esa nobleza en su corazón porque iban y que veían que las escrituras decían lo que se les estaba enseñando. Pablo lo dice a los Gálatas: aunque bajara un ángel o yo mismo enseñara un evangelio diferente, sea anatema. Lo diga quien lo diga. Aquí quien tiene la autoridad es Dios, y que dejó su palabra para que la iglesia, cada uno de nosotros, la sigamos. Hace unos meses, precisamente en la iglesia de Cuapa, que estábamos estudiando el libro de Efesios antes de la pandemia, enseñé acerca de la elección soberana que habla Efesios 1. Y llegó una hermana y me dijo: oye, tú me enseñaste esto diferente en el instituto. ¿Y qué le dije? Sí. Sí, tienes toda la razón y creo que estaba equivocado. ¿Cuál es el problema? Charles Spurgeon decía: mira, no tengas miedo a reconocer que estabas equivocado en algo, porque lo único que está sucediendo ahora es que si tú aprendes algo, corriges ese error, pues lo único que estamos demostrando es que hoy somos más sabios que ayer. Es la misericordia de Dios. Pero estamos aferrados: no, es que yo lo aprendí así y yo así y no, o sea, ahora tampoco vamos a recibir lo que venga, ¿verdad? Yo tengo que examinar qué es mundo. ¿Qué dice la Biblia que es mundo? Primera de Juan 2:15. Nuevamente Juan hace el mismo llamado: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces aquí nos damos cuenta de eso. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Hacia lo santo? ¿Ya se me durmieron o qué? Me aventé un choro así muy feo o qué. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Hacia dónde se enfocan los deseos de la carne? ¿A lo santo o a lo pecaminoso? A lo pecaminoso, obviamente. Es lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Los deseos de los ojos, dice Proverbios, los ojos no se cansan de ver. La vanagloria de la vida, esto es lo que se está exaltando. Lo que está aquí en la tierra, lo superficial, la gloria terrenal. ¿Qué le decía Jesús de esa gloria en relación a los fariseos? Quieren el reconocimiento de la gente. Ya tuvieron su recompensa. ¿Cómo? Al pararse a orar, que vieran cómo oraban. Oh, mira, hacían oraciones que hacían que la gente, wow, qué bonita oración. Hacían ayunos que se les ponían así y que la gente reconociera: es que estoy ayunando, mis tripitas, pobrecito de mí, estoy ayunando. Y toda la gente: oh, qué espiritual. Miren cuánto ofrendo. Tocaban trompeta para que vieran cómo ofrendaban. Dijo Jesús: ya tiene su recompensa. Pero vosotros cuando oréis, entra en lo íntimo. Ahí está el problema. No en lo que se pueda ver, sino en lo que no se ve. Si estamos deseosos, amantes de lo terrenal, vamos a amar lo superficial. Vamos a amar profundamente que nos reconozcan, que nos digan:
pastor. Vamos a amar que nos digan, qué bonito cantas. Oh, qué iglesia tan bonita. Ah, mira cómo hemos crecido. Y si decimos, cristianamente, aleluya, ay, para que suene cristiano. Pero en el corazón soy yo. Tengamos cuidado con todas esas propuestas que están suavizando el pecado. Todas esas propuestas que están escondiendo lo pecaminoso. Con esas propuestas e ideologías que están haciendo ver que que las consecuencias del pecado no son graves, que no hay problema, que no pasa nada. Todas esas ideas que nos están impulsando sutilmente, y a veces ya ni tan sutilmente, a veces es de una forma horrible, abierta, descarada, el que nos impulsan a pecar, a no llamarle pecado al pecado, a no llamarle a lo malo, malo. Primera de Pedro 5:8 nos habla de lo que Pablo está plasmando hacia la iglesia del tercer enemigo. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás y sus demonios nos incitan al pecado. Usan todo recurso posible para engañar. En Juan 8:44 dijo Jesús también, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjate cómo les estaba exponiendo las intenciones de su corazón tan plenamente que les dice estas palabras, porque él sabía y ellos sabían que lo que querían era matarlo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que hacen el mundo y que Satanás y que utiliza el mundo, esta influencia sobre nosotros, de una ideología, de una filosofía, de los medios de comunicación, de lo que vemos en todos lados, hasta en la escolaridad, en la educación está plasmada ya, está plasmándose ya descaradamente, pero a veces muy sutilmente, porque desafortunadamente aún dentro de la iglesia, desde muchas décadas atrás, hemos aceptado terriblemente la ideología del progreso, del éxito, de tú puedes, de eres aquel, cuando estamos nosotros exaltando desde ahí, desde nuestras propias casas en muchas ocasiones, el amor propio, estamos exaltando el egocentrismo, estamos exaltando, como decía hace un momento, el individualismo, una autodependencia, un autogobierno que está contra lo que la Biblia nos enseña. Se disfrazan mentiras de verdad con el objeto de que se logre lo que en Juan 10:10 dice acerca de Satanás: matar, hurtar, robar y destruir. ¿Cómo nos ha robado el diablo? Por no ser guiados por la verdad de Dios. Nos roba la paz, nos roba el gozo. A veces me gustaría de veras sacarles una foto cuando estamos alabando a Dios y ponerlo ahí en la entrada, ahí en un póster grandísimo, para que nos viéramos las caras, bueno, la media cara. ¿Qué dice el Salmo 100, hermanos? Cantad. ¿Cómo? Nada más 13 lo saben. Cantad, ¿cómo? Alegres. A ver, repítelo. Alegres a Dios.
Y a veces nada más se ven los ojos y es suficiente para darnos cuenta que no estamos alegres. O sea, la forma es de Dios. Yo no encuentro en toda la Biblia, sobre todo en los salmos, que nos indican mucho cómo se ve. Canta como tú puedas. Ay, para la honra y gloria. Canta con una carota. Canta ahí como si estuvieras oliendo algo feo. Alabad a Jehová, dice el Salmo 150, en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. Alabarle con címbalos de júbilo. Creo que nos hemos olvidado últimamente de expresar júbilo. Júbilo no es amén. ¿Eso demuestra júbilo? No. ¿Sabes cómo se demuestra júbilo? Como aquel paralítico que fue sanado. ¿Y cómo iba? Y dice que iba brinque, brinque, ¿no? Estaba estrenando piernas, brother, pues cómo no. Y iba brinque, iba brincando y saltando y alabando a Dios. Eso es júbilo. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste algo? A veces que les digo, vamos a danzar, ¿verdad? O la rolita está así para danzar. Se nos pegan los pies al piso. No, es que a mí no, yo eso no. Pero es que la Biblia no es un buffet en donde tú llegas y dices, hoy se me antoja jamón, salchichas no, hoy se me antojan zanahorias, brócoli no. No, la Biblia no es un buffet. La Biblia es una bendición de Dios para guiarnos en nuestro diario vivir. ¿Quieres alabar? Hay que ver lo que dice la Biblia de alabar. No es a mi manera. Qué orgullo podemos llegar a manejar en nuestras vidas. Qué soberbia. Imagínate, eso es lo que he estado hablando. ¿Hasta qué punto hemos llegado nosotros hasta determinar lo que nosotros queremos o cómo la queremos realizar la alabanza? Regresamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y el asunto importante es que no nos hemos cuidado como para que no seamos robados, para que no seamos destruidos. Es impresionante cuántos matrimonios, cuántas familias de la iglesia son destruidas también. Ministerios. ¿Por qué? Aquí lo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un cristiano no puede vivir piadosamente en este mundo sin la ayuda del Señor. No estemos esperando, ¿verdad? Mira, Dios en su misericordia nos guarda y nos protege. Pero no vamos a mostrar fortaleza, no vamos a mostrar gozo, no vamos a mostrar paz, y menos en los momentos de crisis y de adversidad, si esto no es nuestro diario vivir. No vas a poder correr una carrera de 5 kilómetros si no te preparas para eso. El fortalecimiento en el Señor, en el poder de su fuerza, tiene que llegar, tiene que ser constantemente, no hasta que llegue la necesidad, no hasta que llegue el día de la carrera, no hasta que llegue la adversidad, no hasta que venga el conato de divorcio, no hasta que tu hijo lo veas con los ojos rojos y oliendo a droga, no hasta que venga el desempleo o la pandemia. ¿Cuánto nos ha demostrado la pandemia de que no estamos preparados ni siquiera para enfrentar la muerte? ¿Y por qué digo ni siquiera la muerte? Porque todos nos vamos a morir. Cristianos que estaban igual, con el mismo miedo que un incrédulo en el mundo, con los mismos lamentos, con las mismas formas del mundo. Y nunca hemos hecho una invitación a ser imprudentes, pero era un terrible, velo ahorita.
Todavía al día de hoy hay gente que si va al Walmart, al Super, al Soriana, a la Comer, al Chedraui o a la tienda o a las fiestas inclusive, pero la iglesia no se quiere congregar porque la van a contagiar. Hay más riesgo que vayas al Super y te contagies que te contagiaras aquí en la iglesia. Pero son nuestras ideas, ¿por qué? Son mis valores. Y luego el asunto es cuando, repito, viene la crisis. Cuando se te echa a correr el perro y ahí vas atrás de él y el perro ya lleva 3 calles y tú apenas ahí vas en la esquina primera. ¿Por qué? No estás listo, no estás preparado. Viene la crisis, viene el problema, lamentos, no hay forma de tomar decisiones, no hay a quién recurras, no sabes a quién preguntar, no tienes ni siquiera la disposición estás tan endurecido y tan orgulloso que no tienes la humildad para ir a pedir un consejo. Claro, porque el fortalecimiento no se hace de la noche a la mañana, el fortalecimiento es algo que se va dando en nuestro diario vivir en comunión con Dios. Nunca llegaremos a apropiarnos de la victoria ganada por Cristo si no nos mantenemos en comunión con Él. La Nueva Traducción Viviente dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En todo debemos depender de Dios. Somos criaturas y parte de esos engaños del enemigo es que nos ha hecho pensar que sí podemos. ¿Por qué podemos? Pues he trabajado, viví una desgraciada vida en mi familia y aquí estoy vivo y salí adelante y tengo mi negocito y ahí la llevo. Estuvo terrible mi condición de mi infancia, pues ahí voy. ¿Ves? Sí pude. Engañados, necios de no mirar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No podemos en realidad. Y Dios, he escuchado a cristianos que dicen: ¿por qué ahora que soy cristiano me va mal? Porque es necesario. Porque es necesaria la adversidad. Número uno, no, la Biblia no dice que vas a ser librado de las adversidades. Al contrario, te dice Dios: vas a ser pasado por la prueba. En todo nosotros debemos depender de Dios. Es indispensable que entendamos que requerimos la disciplina espiritual. ¿Qué es esa disciplina espiritual? Todo aquello que nos mantiene cerca de Dios. En 1 de Timoteo 4:7 le hace esa exhortación Pablo a su discípulo, a su hijo, dice en alguna parte Timoteo, aquel que había escuchado el evangelio y lo seguía discipulando ahora por carta, después de que lo había dejado encargado de una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y le da este consejo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: entrénate para la sumisión a Dios. La palabra de Dios para todos dice: entrénate para una vida dedicada a Dios. Aunque la carne se hace presente, nosotros requerimos decidir morir a la comodidad todos los días. Ahí en el siguiente versículo, el versículo 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Las disciplinas espirituales que nos enseña la Escritura son las que nosotros, en las que tenemos que estar constantemente. Orar, ayunar, adorar, alabar. No vengas a cantar o a cumplir un tiempo para pasar a lo que tiene que seguir en ese. No, es un tiempo de adoración a Dios. Es un tiempo de intimidad, de que yo le estoy expresando cosas a Dios de forma que a Él, ¿verdad? Él me ha dicho que tengo acceso. Y es hermoso. Asimilar la palabra. ¿Qué significa asimilar la palabra? ¿Por qué no pongo solo leer la palabra? Porque el asunto es asimilarla. No nada más darle una pasadita de lectura, no. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escucharla.
Hay que meditar en ella, hay que memorizarla y hay que aplicarla en nuestras vidas. Es lo más importante. Decidir que yo lo que escucho de la palabra quiero vivirlo, rogarle al Señor a eso. Discipular a otros, congregarnos, ofrendar, diezmar. Todo eso son disciplinas espirituales. Todo eso yo lo tengo que hacer de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Ejercitándonos. Pone el ejemplo, Pablo, el ejercicio corporal. Pone el ejemplo para que entendamos que de la misma manera tengo que ser constante. Tengo que renunciar a la comodidad. Tengo que renunciar a mi yo. Tengo que renunciar a lo que me gusta más fácil. Estamos viviendo una época en donde lo que nos gusta es un ídolo. Es impresionante. Es que no me gusta, no lo hago. ¿Te imaginas que llegara tu papá y te dijera: no me gusta todo lo que te comes en el restaurante, hoy no voy a pagarlo? ¿Te imaginas? Y ya llegan a una edad de nuestros hijos que nos dan ganas de decirle: oye, hijo, comes como si me odiaras, ¿verdad? Y de veras que dan ganas de decir: ay, hoy lo tengo que pagar. A veces nos gusta mucho, nos agrada mucho ver a nuestros hijos, ¿verdad? Dices: con qué gusto, y gracias a Dios que me provee para eso. Pero hay días en los que de repente empiezas a escasear y dices: uy, ese platillo sí me dolió. Pero no porque no me guste, no lo voy a hacer. Esa es la razón que está provocando más divorcios en el mundo. No hay momentos en los que no importa si me gusta, pero yo voy a ser fortalecido, porque nunca nos va a gustar la adversidad. Nunca nos va a gustar el problema, nunca nos va a gustar la enfermedad, pero hay una manera de pasar por ellas. Fortalecidos en el Señor. Qué palabras tan hermosas de un padre que nos está diciendo que Él nos está prometiendo que Él, nuestro todopoderoso Dios, va a manifestar su perfecto poder en nosotros, sus hijos. No podemos desmayar si nos mantenemos constantes, apegados al Señor. Rápidamente, ya me pusieron aquí el rojo. Me vale. No es cierto. Pero déjenme darles rápidamente 3 consejos de lo que dice la Escritura. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. La próxima ocasión verán cuáles son los elementos de esa armadura, qué significan. Pero no es algo místico. No es que tú te levantes: Señor, en el nombre de Jesús me pongo la armadura. No. ¿Te das cuenta? Todo es algo que ejercemos, como ya lo decimos. Ponerte la armadura significa que tú aprendes muchas cosas, relaciona temas muy importantes que, repito, ya veremos más adelante, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos provee cómo mantenernos obedeciendo a sus mandamientos. Dios nos provee de entendimiento de que tenemos que estar llenando nuestra mente, nuestro corazón, modificando nuestro corazón, siendo renovado nuestro entendimiento para que nuestro corazón desee lo que Dios quiere y nos mantengamos haciendo la obra de Dios. Siempre habrá oposición y debemos prepararnos como soldados del reino de Dios. Esta es la ilustración que Pablo utiliza. Una guerra, una batalla, que si no estás fortalecido, mira, te va a pesar la espada. Te vas a cansar de traer la armadura. Pero si nosotros nos preparamos para eso, bien comidos, bien ejercitados, entonces vamos a poder estar listos para llevar esa armadura y pasar la lucha. Dice toda la armadura, eso es importante. No quiere decir que tú seas bueno nada más en soteriología, ¿verdad? En el yelmo de la salvación. No, en toda la armadura. Todo es necesario, sin dejar uno solo de los elementos, porque si no estaremos en riesgo, podremos tropezar y caer, o estaremos ineficientes.
Soldado que no lleva toda la armadura, ¿verdad? Le van a dar, si se quita el yelmo, si se quita el casco, va a ser susceptible a que le den un flechazo ahí, ¿no? Un espadazo. Pero si está con el, mira, pum, va a venir y dice, va a rebotar el dardo. Toda la armadura y vamos a ser eficientes. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema no es tu esposa, el problema no es tu jefe del trabajo, el problema no es el vecino, el problema no es la delincuencia, no son los rateros, no son los políticos. El asunto a donde Dios no nos dirige, donde Dios no quiere que tengamos ahí nuestro punto de guerra, no es en lo físico, no es para que hagamos una revolución, ni una independencia, ni una guerra física, ni nos armemos con pistolas y con RK o cuernos de chivo y no, granadas, no. Aquí nos enseña que el asunto en esta guerra es espiritual. Y hay un ejército organizado, efectivo y real en nuestra contra. La fuerza opositora no es física ni terrenal. El problema no es tu suegra. No está aquí. El asunto es lo que está atrás de todo eso, lo espiritual. No es física ni terrenal el origen donde están los problemas. Se manifiesta en lo físico. Pero un hijo de Dios no puede basar su guerra, sus batallas, en lo que ve, sino en lo que no vemos. Pero sí lo podemos ver a través de la palabra. Según de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La lucha se realiza y se toma esa victoria que ganó Cristo en esa misma dimensión, en la dimensión espiritual. Un hermano que se le metieron ahí en su departamento, ahí en Tláhuac, unos delincuentes, se lo habían cargado a unas personas, ahí unos vecinos, y estos amablemente fueron ahí a ver que se habían metido, entonces van y le reclaman y los van correteando a plomazos, todos les dieron unos golpes y sáquense de aquí, no quiero que se metan aquí. Y este hermano dijo, no, ahí muere. Y hay una corrupción terrible. Es nuestra realidad. Nos enojamos mucho a veces por eso y decimos, Señor, y dan ganas, ¿verdad?, de agarrar un ejército o contratar ahí a algunos otros delincuentes y que les vayan a arreglar su asuntito. Pasa por la mente. Pero nuestra guerra no está en esa dimensión. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No tengamos paz. Tenemos que tomar toda la armadura y batallar en el área espiritual. Y por último dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La victoria está garantizada si nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra. No solo unos elementos, hay que prepararse en todas las disciplinas espirituales. Comienza con poquito, ¿verdad? No quieras correr 1 kilómetro porque no, empieza por 100 metros, caminas otros 100, corres otros 100 y hazlo como tú vayas viendo. Si ya sientes que te sale el corazón, estuvo bien por ese día, mañana vuélvelo a hacer. Empieza 5 minutos de oración constante. A la hora que pon una alarma ahí en tu teléfono y hoy a tal hora voy a orar y llueve, trueno, relampaguee. Amanezco y lo primero que tengo que abrir mis ojos es decir, gracias Dios, gracias. No el teléfono no, gracias Dios. Oye, es que me está fuerte ahí, ¿verdad? La pipí. Vas al baño, gracias Dios. Lo que pongas ahí, empieza por lo básico, pero ve creciendo. Nos hacemos fuertes en Cristo si somos constantes, para que podáis resistir en el día malo. Es imposible con negligencia.
Es imposible. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué impresionante. Porque implícitamente nos está diciendo Dios, va a venir días malos, pero van a acabar. Ese problema no es para toda la vida. Ese problema va a acabar. No es para siempre. Oye, es que mi hipertensión ya me dijeron que es para siempre. Bueno, para siempre aquí en la tierra, pero allá en el cielo no vas a tener hipertensión, ni diabetes, ni nada. Y si Dios quiere, te puede sanar en este instante. Y si Dios quiere, te puede dar el trabajo en este instante. Pero si para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. La Nueva Traducción Viviente dice, así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Esa es la promesa de Dios. Si nosotros nos ejercitamos en la piedad. Si nosotros seguimos siendo inconstantes, si nosotros seguimos siendo negligentes y hacemos y mañana no y pasado no y no hacemos absolutamente nada respecto a esa indisciplina, no vamos a estar listos. Y por eso nuestras reacciones hacen evidente esa ineficacia, esa incapacidad, porque no estamos cerca del Señor. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos sigas enseñando y que tu palabra se vuelva realidad en nuestras vidas, entendiendo, Dios, que no podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, siendo soberbios y orgullosos, nosotros tomando las decisiones. Que seamos nobles a tu voz y que hagamos todo de acuerdo a lo que tú nos has indicado. Si en algún momento cometemos un error y lo hacemos de una forma diferente, pedimos, o si lo hemos hecho de una forma diferente o con un corazón torcido, pedimos tu misericordia para que endereces no tan solo lo que hicimos mal y las consecuencias que eso puede provocar, sino, Dios, nuestro corazón sea rectificado por ti, que podamos darnos cuenta de qué tanto hace falta todavía que trabajes en nosotros, y que tu palabra, Señor, sea ese medio por el cual tú estás enderezando, tú estás alineando, y que eso provoque una transformación en nuestras vidas. Que aquellos que, Señor, éramos inconstantes en todos nuestros caminos, ahora, Señor, podamos mostrar integridad, fidelidad, y que para aquellos que habían recibido esas consecuencias terribles de nuestra inconstancia, ahora podamos ser esos hijos tuyos que sean luz, y en todo esto tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.